Niños, buen día. Continuando con el tema del virreinato del Perú, hoy veremos el tema de la religión en el virreinato. Así que vamos a estar atentos, que vamos a empezar. Tenemos la adoración y cómo se realizaba. La religión católica adoraban a los santos, realizaban misas, rezos con el rosario. La religión andina adoraban a la naturaleza, al clima, animales, ¿no? Y cosas ancestrales, rindiendo culto mediante ofrendas, sacrificios. La llegada de los españoles dio un cambio en la estructura, vida y entorno de los nativos andinos. La religión tuvo un factor cultural, no fue ajena a este proceso, pues la imposición de la religión católica por parte de los españoles generó un choque entre ambas religiones, ya que mientras la religión andina tenía como mayoría de divinidades asociados a la naturaleza, astros, clima, tierra, animales y ancestros, la religión católica llevaba la evangelización, la invocación de los santos, misas y rezos con el rosario. En la llegada de los españoles, los soldados que venían con ellos se consideraban agentes de evangelización, pues ellos extendían la fe cristiana a los indígenas. Fue así que la Iglesia tenía como tarea fundamental la propagación de la fe católica y el adoctrinamiento de los indígenas dispersos por todo el virreinato. A través de la evangelización, también los sacerdotes buscaron que los indígenas abandonaran sus creencias ancestrales y se convirtieran al catolicismo. Mientras se iniciaba la conversión, los catequistas advirtieron importantes dificultades debido a que los indígenas seguían profesando la religión de sus antepasados, que se realizaban con el hechicero o sacerdote andino, quien santificaba las fiestas comunales, guardaba los ritos y oraciones y protegía las huacas. La religión andina que era practicada clandestinamente mostraba estas características. Los santuarios, sacerdotes indígenas y creyentes se reunían en una localidad o región, siendo religiones por localidad. Permanecía la adivinación a través de varios procedimientos, leyendo las entrañas de animales sacrificados, tirando granos de maíz o quemando hojas de coca. Esto era realizado por el sacerdote indígena. Los fieles, por imposición de sus
sacerdotes confesaban sus pecados y acostumbraban a ayunar. El virrey Toledo tuvo el mérito de determinar con el último vestigio de la resistencia inca y de organizar meticulosamente el virreinato. Religiosos y civiles, a fines del siglo XVI e inicios del XVII, pensaban que la cristianización de los indígenas se realizaría fácilmente. Esto sería cierto, pues los peruanos aceptaban la nueva fe y practicaban las nuevas formas culturales que los sacerdotes católicos inculcaban. Las diversas técnicas utilizadas por la Iglesia Católica para evangelizar a los indígenas fueron la catequesis. Consistía en explicar el mensaje cristiano, bautizar e impartir los sacramentos a los indígenas. La extirpación de idolatrías. En el siglo XVII, los catequizadores se dieron cuenta de que las creencias andinas persistían. Entonces tuvieron que realizar campañas de extirpación de idolatrías, que consistían en buscar y perseguir hechiceros, ídolos, todo aquel que creía en dioses. Esta acción era cumplida por eclesiásticos como el sacerdote Francisco de Ávila y José de Arriaga. Una de las modalidades de estas campañas eran, mediante las visitas, los visitadores iban a un pueblo y dirigían una plática breve en la que invitaban a una reunión que realizarían al día siguiente y a la que nadie debía faltar. Llegado el día, se realizaba una misa, luego se instaba a todos a decir la verdad, si no serían castigados públicamente. Se realizaban interrogatorios acerca de lugares especiales y de sus ritos, como el saber el nombre de la huaca principal, lagunas que adoraban, cómo podrían lograr lluvias, buenas cosechas, buen parto, así como el responder sobre ofrendas, bailes, cantos, momias y fetos guardados. Todas estas respuestas eran apuntadas por los visitadores en un libro especial. Los declarantes, llamados hechiceros, eran obligados a dejar sus objetos idolátricos, que luego eran quemados, fuera del pueblo y otros arrojados al río. Finalmente eran obligados a llevar en el cuello una pequeña cruz de madera y a corregirse. En las fiestas de la cruz salían con una soga en la garganta y durante la misa los que tenían mayores culpas se retractaban públicamente. La Santa Inquisición. Para mantener la pureza de la fe católica, en 1569, se establece el Tribunal del Santo Oficio
o Santa Inquisición, ideada para combatir y perseguir a todo aquel que se alejaba de la fe y era considerado como hereje, judío o brujo, con el fin de regresarlos al camino correcto. Este tribunal no juzgaba a ningún indígena, pues consideraba que se encontraban en proceso de evangelización. La Santa Inquisición utilizaba la tortura como mecanismo para purificar el alma y así lograr obtener la confesión del inculpado. Luego de haberse declarado culpable, la persona recibía un castigo llamado auto de fe, realizado en la plaza de armas ante todos. Las penas eran dadas desde azotes hasta ser quemados vivos en la hoguera. Se da a conocer así que este tribunal se había creado como medio opresivo contra aquellos que no pensaban como el Estado y la Iglesia, negando la libertad de pensamiento propio. La población andina acudía a las iglesias para celebrar misas, fiestas patronales, bodas y bautizos. Los religiosos ayudaban a los más necesitados y eran los encargados de la educación. Durante esta época surgieron santos como Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y Santo Toribio de Mogrovejo. Durante el virreinato llegaron muchos miembros del clero organizados en órdenes religiosas, ¿no? Como la orden dominica, la orden franciscana. La orden dominica llegó en 1532, la orden franciscana en 1533. La orden dominica tenía representantes como Fray Vicente Valverde, Fraile Bartolomé de las Casas, y la orden franciscana a frailes menores. La orden dominica realizaba actividades como construcción del primer convento sobre el templo inca del Coricancha, fundación de la Universidad Mayor de San Marcos, implementó el Tribunal de la Santa Inquisición, apoyaban el adoctrinamiento de las poblaciones indígenas. Los frailes menores se dedicaron a la realización de misiones que consistían en la difusión del catolicismo. Llegaron a instalar conventos en Arequipa, Huamanga y Chachapoyas. Tenemos también la Orden Mercedaria en 1533, Orden de la Merced. Explotaron bienes, inmuebles, incursionando en las haciendas, realizaron negocios como las encomiendas, lograron controlar la Santa Inquisición a mediados del siglo XVIII. Y también tenemos la Orden Agustina. Surgió en 1551 bajo la Orden de San Agustín. Tomaron a su cargo el célebre santuario de Copacabana, en el que predicaban la doctrina católica a las poblaciones indígenas. Y tenemos también la orden jesuita, que surge en 1568 bajo la Compañía de Jesús.
Tuvieron una fuerte labor misional en el Perú. Fundaron una multitud de colegios. Eran muy reconocidos debido a que también eran importantes cronistas, maestros y abnegados misioneros. Los jesuitas, aunque fundaron una multitud de colegios y eran conocidos desde sus inicios como grandes maestros, importantes cronistas y abnegados misioneros, en 1768 fueron expulsados de España y América por orden de Carlos III, debido a que los jesuitas ejercían un gran poder, como el tener autonomía propia otorgada por el Papa y el gran prestigio e influencia en ámbitos políticos y económicos. Esta expulsión trajo como consecuencia en las personas repercusiones espirituales como la confusión, terror y pérdida de la fe, puesto a que todas las iglesias se encontraban cerradas y que no quisieron reemplazarlo por otra orden religiosa. Asimismo, al no encontrarse, esta orden decayó en forma sensible la educación. Tenemos algunas actividades donde no cómo adoraban los católicos y los que todavía mantenían la religión andina. Muy bien, espero que hayas entendido el tema, ¿no?, de la religión, como era en aquel entonces, en la época del virreinato. Bien, me despido de ustedes hasta otra oportunidad.